¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Días de Campo. Hoy nos acompaña en nuestro estudio el ingeniero Guillermo Di Vito, asesor de Viento del Sur, asesor de Apresid y también asesor privado para aquellos que lo quieren consultar. Gracias por acompañarnos. El tema de ahora va a ser inmediato, bueno, el tema trigo, cuánto falta de sembrar ya el ciclo corto, y también un poco el tema de fertilización, que hemos tenido estas abundantes lluvias donde el lavado de nitrógeno ha sido importante, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Sí, como decías, ya llevamos una muy buena proporción del trigo de la superficie prevista, tanto de trigo como de cebada, ¿no?, que se ha logrado implantar. Calculamos que debe restar alrededor de un 20% de lo previsto. Recordemos que habíamos arrancado la siembra hacia fines de mayo, sobre el 25 de mayo, por ahí se pudo arrancar a sembrar a buen ritmo, hasta las primeras lluvias que aparecieron hacia fines, casi 20 de junio. Entonces tuvimos ahí un periodo de casi un mes donde se logró avanzar muy bien, y esos cultivos hoy en día presentan una muy buena condición. En general ya están en principios de macollaje, ya se debe empezar a prever el tema de prácticas de fertilización y demás. Luego las siembras se interrumpieron por esa lluvia desde el 20 de junio hasta casi el 20 de julio y se retomó ya hace unos 10 días, completando lo que quedaba. En general ya se están sembrando ciclos cortos de trigo, fundamentales para el productor, para lo que se sembró y para lo que queda, por ahí si queda alguna colita, cambiar las variedades que uno tenía previstas por ciclos más cortos, para que ese ciclo corto nos provoque que la floración del cultivo, la espigazón, nos siga cayendo en buenas condiciones y no se nos vaya muy tarde, ¿no? A acomodar también o recalcular densidades de siembra y demás. Bueno, en la medida que vamos cambiando fecha de siembra, no quedarnos con el mismo paquete que estábamos manejando hacia el principio. Pensás que esa lluvia grande que tuvimos de casi 100 milímetros en algunas partes y más en otras también, ¿no? Ha hecho un lavado importante del nitrógeno que se aplicó, hay que reforzar, digamos, ahora con el tiempo. Sí, en general eso hay que manejarlo con cautela. Lo que nosotros, cada vez que llueve en junio o julio, recibimos consultas respecto de cuánto lavado produjo, y eso, bueno, por un lado es verdad, o sea, siempre que llueve hay movimiento de nitrógeno en el suelo, pero también debemos tener muy en cuenta que los modelos de nitrógeno que nosotros manejamos usualmente, que el productor conoce como 170-X, 180-X o cual fuere, ya están contemplando de alguna manera un lavado promedio para la zona. Entonces realmente nos deberíamos preocupar por aumentar las dosis de fertilizante si esas lluvias fueron muy excesivas respecto del promedio histórico. Para junio, julio, estamos viendo que eso no es tan así, ¿no? O sea, en promedio en la zona mensual llueven unos 80 milímetros, pongámosle, y si uno hace la suma de junio y julio no estamos tanto por encima de eso. Entonces no debería preocuparnos de sobremanera. Lo que sí debemos hacer es, ahora que estamos comenzando a aplicar el fertilizante, es obviamente hacer un muestreo de suelo, previo a la aplicación del fertilizante, ¿no? Y ahí sí ajustar la dosis de nitrógeno. Pero fundamental en esta época, y sobre todo para los cultivos que ya, como dije, están en 3 hojas, inicio de macollaje, muestrar nitrógeno hasta 0,60 o hasta 0,40 al menos, y usar ese nitrógeno disponible para calcular cuánto debo aplicar como fertilizante. Hoy por hoy hablar de enfermedades, por ahí es temprano, pero puede llegar a haber algunas manchitas. Sí, sobre todo, bueno, ahí lo mismo, y puntualizando en cebada, que es donde por ahí aparecen las manchas más temprano que en trigo. Estos cultivos que ya están en el inicio de macollaje, es preciso empezar con los monitoreos más a conciencia y siguiendo algún protocolo y demás. En general lo que se está viendo en la zona es muy poca presencia todavía de mancha en red y escaldadura, que son las que primero aparecen en cebada, pero en algún lote ya hay indicios de que la problemática se puede presentar, como es usual en todos los años. Así que también recomendación para el productor es seguirlo de la manera más profesional posible, hacer monitoreos. Y bueno, para el que ya esté en tema, los umbrales de decisión para la aplicación de fungicidas más o menos están en el orden del 20% de incidencia para cualquiera de las dos enfermedades. Es decir, tomar 20 hojas o más, 50 hojas, pongámosle, y ver si en el 20% de las hojas hay presencia de estas manchas, y si el valor supera ese umbral, decidir una aplicación. Ese sería el punto de inflexión, digamos, para aplicar o no. Sí. ¿Vos pensás que se ha fertilizado más este año que el año pasado, de acuerdo a la coyuntura que hay en los mercados? Bueno, en general trigo y cebada se fertilizan bastante bien.
hubo muchas consultas respecto, más que nada, de relaciones de precio y más, y fundamentalmente también de incertidumbre de la coyuntura política y de qué deparará la cosecha, la cuestión de por ahí optar por modelos un poco más conservadores en el manejo del fertilizante. No tengo el dato de cuánto se fertilizó más o menos del año pasado, pero sí que se discutió mucho de manejar modelos más conservadores. Siempre, obviamente, apuntando a altos rendimientos, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí la gran salvedad que hicimos, por un lado es esa, y que no solo es rendimiento, o sea, uno no puede hacer planteos austeros de nitrógeno pensando en cosechar cebada cervecera, porque siempre el ajuste del cultivo lo hace primero por el contenido de proteína en grano. Entonces puede ser que no perdamos rendimiento por aplicar menos nitrógeno, pero se nos caiga a categoría forrajera y perdamos mucho dinero en el camino. Lo mismo con el trigo, obviamente la calidad es importante, sí, ¿no? Sí. Bueno, fundamental, y la calidad, uno de los parámetros más importantes, la proteína en grano, que depende totalmente o en gran parte de la nutrición nitrogenada. Así que... La cebada también, como decías al principio, suele tener estos procesos de mayor cuidado que el trigo cuando hay un cierto encharcamiento o exceso de lluvia en el suelo, ¿verdad? Sí, es más sensible al anegamiento, enseguida lo empieza a acusar, un amarillamiento y muchas veces se llegan a perder plantas. O sea que el comienzo de la siembra ha sido bueno, con una reserva de agua importante, cosa que por ahí el año pasado no había tanta. Sí. O sea que esto se perfila muy bien también todo lo que es de aquí en más para lo que vengan a gruesa después, ¿no? Sí, la verdad que se perfila bien para la fina por un lado, o sea, los cultivos de nuevo están muy buenos. Este frío de esta semana, estas heladas también son muy buenos. Habíamos tenido años anteriores, el año pasado recordemos que fue un invierno muy cálido y eso hizo que los cultivos se aceleren demasiado, también presencia de enfermedades y demás. Por lo tanto, lo que decía, buena disponibilidad de agua sumado a frío ahora y demás, hace que la fina se perfile muy bien y bueno, también la recarga del perfil es muy buena para lo que se prevé para la gruesa. Obviamente aumentando la densidad de siembra y la fertilización, ¿no? Bueno, todas esas correcciones hay que hacerlas. O sea, un cultivo que tiene un ciclo más corto en general tiene macolla menos, entonces hay que levantar la densidad de siembra y demás. Y por nutrición también algún ajuste un poco más finito puede ser necesario hacer. Bien, nos queda hablar un poco de maíz, así que vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos. Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Terminal Quequén, acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum. La única tecnología del mercado capaz de potenciar al máximo la acción de los graminicidas. Por eso, sea cual sea tu estrategia de control, Rizospray Integrum la potencia. Rizospray Integrum suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Y para los que están por venir. Nuevo Yaris, crea tu momento.
Seguimos charlando con el ingeniero Guillermo Di Vito. La cosecha de maíz este año ha sido importante, como decía en el primer bloque, hace 20 años que el maíz no superaba la soja en toneladas, ¿no es cierto? Y un artículo que salió hace pocos días en La Nación hablaba de que la sumatoria de Argentina y Brasil suma este año al poderío que tiene Estados Unidos en cuanto a calidad y cantidad de granos, ¿no? O sea que nosotros acá en la zona, estás viendo vos, que nos contabas fuera de cámara, rindes que llaman la atención en quintales de maíz, ¿no? Sí, Alfredo, lo veíamos, lo estábamos charlando recién. Bueno, primero en maíz debemos tener un avance de la cosecha de alrededor del 30% en general, y esto está dado porque los maíces tempranos, aquellos que se siembran en octubre, sí, probablemente tengan un avance del 40-50% y mucho menor de los tardíos, esos que se siembran a fin de noviembre, más para el lado de suelos someros, La Dulce, Fernández y demás. Así que en promedio debemos estar en el 30-35% de avance. Y los rendimientos de estos cultivos sembrados tempranos son muy buenos. O sea, en general estamos viendo rindes de alrededor de 9.000 kilos a algún lote que aparece de cerca de 12, pero muy buenos promedios. Se está cosechando, bueno, con algo de humedad, obviamente, muy pocos lotes se sacaron con humedades razonables, pero en general lo que está levantando hoy está entre 17, 19, incluso 20 algunos. Pero bueno, lo que más sorprende es eso, los rendimientos por suerte muy buenos, ya algo se preveía, llovió muy bien, sobre todo para estos tempranos, que el periodo crítico donde define el rendimiento se ubica en enero llovió muy bien, o sea, en promedio para todo el sudeste llovieron alrededor de 100 milímetros en enero y bueno, ya a partir de ahí se preveía que el cultivo tenía muy buena condición. Los tardíos, bueno, un poco más erráticos, las lluvias de febrero fueron un poco más erráticas, si bien se están cosechando buenos lotes con buenos rendimientos de 6 a 8.000 kilos, que para esos ambientes un poco más someros son muy buenos igual, pero por ahí hay alguna heterogeneidad mayor en cuanto a su condición. Pero también se espera que en promedio el maíz del sudeste sea muy bueno. Eso habla a las claras cuando las condiciones se dan en cuanto a lluvia y clima, ¿no? El potencial, digamos, que tiene nuestra cadena agroindustrial, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy estamos viendo, como decías vos, algunos maíces acá en la costa de 12 a 13.000 kilos. Eso habla a las claras de cómo genéticamente han trabajado bien los semilleros, la maquinaria que tenemos, toda la tecnología que está a punto, digamos, está disponible para que esta cadena de valor del maíz sea sustentable, ¿no es cierto? Sí, realmente el maíz es uno de los cultivos que mejor expresa todo ese ajuste que se ha hecho tanto en genética, como decís vos, hasta en manejo. Hoy en día, bueno, nos sorprenden estos rendimientos muy altos en la costa, ¿no? Y realmente son meritorios del productor y demás. Pero también no nos olvidemos de una gran condición que tiene el maíz ya desde hace algunos años, que es haber entrado en zonas donde antes no existía la rotación. O sea, puntualmente vemos campos de suelos muy someros, de nuevo, zona La Dulce, y demás, que nunca habían incluido maíz, porque maíz hace 15 años o menos aún era un cultivo muy errático, que o la pegabas con la lluvia o le echabas las vacas, y eso era literalmente así. Y hoy por hoy, en base al enorme progreso genético que ha habido y ajustes en la densidad de siembra y en la fecha de siembra, este concepto de maíz tardío que hoy estamos manejando, ha hecho que el maíz sea un cultivo totalmente viable en esa zona y que con esta coyuntura de relaciones de precio y demás haya hecho que progrese tanto respecto a soja o girasol, ¿no? Sí, me decías vos recién que hay esos lotes con suelos más someros que aplican la densidad de siembra de 30 a 35.000 plantas, que antes era impensado hacer eso, ¿no? Sí, son manejos muy defensivos, ¿no? Evitando esta característica que tiene el maíz de que cuando las condiciones vienen malas, el rendimiento se desploma. Entonces ahí definimos una estrategia de manejo defensiva con pocas plantas para que el cultivo no se estrese mucho, y ubicando ese periodo crítico donde define el rendimiento más hacia febrero, que es donde menos riesgo de estrés hídrico hay respecto de enero, que es donde normalmente florece el maíz. Con ese paquete tecnológico hoy estamos yendo a buscar entre 5 y 7, 8.000 kilos, depende del ambiente, ¿no? No toda la tosca es la misma, pero con una estabilidad bastante alta. Que es lo que nos importa también, no es sacar 13.000 un año, sino apuntar a un rendimiento X con cierta estabilidad, ¿no? Sí, como decías vos, la biotecnología en el desarrollo de los laboratorios y semilleros
ha hecho que bueno, la fortaleza de los tallos también soportan un periodo largo mientras no se puede cosechar o porque están encharcados, que antes no pasaba eso, había problemas de vuelco, ¿no es cierto? Y hoy por hoy no pasa eso, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hoy estamos en esos maíces puntualmente que sabemos que son de cosecha de agosto, diría yo, aunque algunos están probando ahora, agosto, incluso septiembre, la fortaleza de caña, cuán proclivio no es a un vuelco de raíz y demás, lo miramos muchísimo porque nos define el hecho. Podemos tener un muy buen rendimiento y lo perdemos en el invierno porque se nos cayó al piso. Entonces prestamos mucha atención a eso. Este año se prevé un aumento nuevamente para esta campaña 19-20, sobre todo más de maíz. Lo tenés más o menos presente eso. Sí, en general, sobre todo también por ya la soja venía en condiciones desfavorables de hace 2 campañas, está ocupando alrededor del 10% del porcentaje de la rotación en campos que seguimos, y el girasol cayó, esta campaña de relaciones de precio y demás está más desfavorable aún, entonces hace que el maíz cobre importancia. Sí, si bien el maíz es un cultivo con costos altos para la siembra, pero el margen bruto es interesante. Muy interesante, sí. Es verdad, tiene costos altos y financieramente es un cultivo que el ingreso se produce en agosto-septiembre. Entonces, eso juega un poco en contra respecto de si uno lo compara con girasol o soja. Pero bueno, aún así el margen bruto sigue siendo tan interesante que el productor lo sigue eligiendo. Sí, realmente. Y después otra variable que tenemos, que es obviamente el negocio de pasar el maíz a kilos de carne, donde mucha gente lo está haciendo, que antes no pasaba. Sí. Bueno, hoy hay un creciente interés, no llega a ser significativo, pero bueno, en volver a sistemas mixtos, y más por un lado obviamente económico, financiero y demás, y si uno empieza a meter estas cuestiones que hemos hablado en otros programas de rotación de suelos, más verdeos, más cultivo de cobertura y demás, los sistemas mixtos empiezan a tomar más relevancia. Sí, da para otro programa entero, pero lo que hablabas la otra vez conmigo era de la convivencia de la ganadería y la agricultura en siembra directa, que es un tema largo que bueno, obviamente ya están ensamblándose para que sea viable y sustentable en el tiempo también. Sí, ni hablar, y estamos tratando de promover la vuelta a esos sistemas. Bien, queda la última pausa, en un minuto estamos con ustedes. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Delegación Necochea. Vivir saludablemente es disfrutar junto a las personas que nos hacen bien. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos.
Miramos a lo lejos, valorando nuestros orígenes. Miramos dentro y entendemos nuestro presente. Miramos delante, soñando dónde estar. Miradas Portuarias, 25 años, Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Terminamos este último bloque con Guillermo Divito y hablando del maíz nos quedó el tema del maíz de segunda que en estos últimos años ya ha avanzado bastante la siembra de maíz tardío también. Sí, es así, Alfredo, lo estábamos hablando. Hay un interés bastante creciente de parte de los productores y es una superficie que sin llegar a ser una escala grande, pero es significativa. Ahí nos quedan unas cuantas cosas por ajustar todavía, pero venimos con muy buenos resultados. Ya este es el tercer año que venimos con heladas, con la primera helada del año que se da en otoño, se ha dado bastante más tarde que el promedio histórico. Entonces esto ha hecho que los cultivos terminen bien su ciclo. Y los resultados que estamos teniendo son muy interesantes. Se están cosechando lotes de alrededor de 3.500 a 5.500, 6.000 kilos, que realmente dejan un margen muy interesante si uno lo compara con una soja de segunda o alguna otra opción. Obviamente el costo de implantación es menor porque se fertiliza menos y no sé si también aparte de herbicida aplican menos. Sí, o sea, en general se siembran bastante menos plantas, o sea, estamos apuntando a 30.000 a 45.000 plantas, ya es bastante más bajo que un maíz convencional de suelo profundo. Y la fertilización es menor, pero igualmente hay que nutrirlo muy bien porque no nos olvidemos que arranca con un suelo muy pobre de nutrientes porque no le dejó mucho el cultivo trigo o cebada que se cosechó recientemente. Y además ese rastrojo inmoviliza mucho, bueno, cosas técnicas que en otro momento las explayaremos. El manejo de herbicidas, y no, yo diría que como tiene mucho trigo, cebada, guacho y demás, el costo es relativamente alto o normal, pero bueno, así todo es un paquete que para algunos casos cierra muy bien y mucho más aún lo que estábamos hablando en sistemas mixtos, donde se lo cosecha húmedo o está la opción de comerlo en pie. Esos lotes que vienen de cebada o trigo a maíz de segunda, ¿pueden volver a una cebada o un trigo nuevamente? Y diríamos que no, porque es muy difícil que ese maíz de segunda lo cosechemos antes de agosto, con humedades relativamente normales. Pero bueno, sí lo planteamos para una rotación que se puede salir a girasol o soja, o incluso a maíz, cambiándole la tecnología respecto de uso de herbicidas y demás, podría salir a maíz sin ningún problema. Bien, nos queda tu mensaje final porque antes del cierre los voy a invitar a ver una nota que nos pasaron, que es de Gustavo Idígora, que es el presidente de Maizar, a su vez presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales, que es muy bueno y realmente lo quería compartir con ustedes y con vos también, Guillermo, que habla de la importancia y la cadena de valor del maíz, cómo tiene que proyectarse porque tiene muchos mercados, inclusive mercados con una capacidad de compra importante, con un valor agregado distinto al nuestro. Son mercados atractivos, con mucho consumo, poder adquisitivo, y bueno, quería que lo compartiéramos, así que nos despedimos de la nota con tu mensaje final antes de verlo. Bueno, gracias Alfredo de nuevo por invitarnos. El mensaje final es advertir a los productores que ya comiencen con monitoreos de enfermedades en trigo y cebada, prácticas de fertilización, muestreos de suelo y demás. Así que se prevé una buena campaña, tratemos de capitalizarla. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La próxima va a ser a campo. A campo, volvemos a campo. Con el video que les decía recién, de Gustavo Idígoras, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan todos un buen fin de semana. Porque estamos todos convencidos que hay que buscar la fórmula de éxito, dado que tenemos todas las condiciones hoy. Tenemos un cosechón, como bien decís, tenemos un mercado internacional demandante, que está tan hambriento que podría absorber 2 cosechas de maíz de la Argentina sin bajar los precios. Pero no solamente tenemos que mirar el corto plazo,
y vivir la fantasía del éxito de tener una buena cosecha, sino tratar de pensar todos juntos de qué manera consolidamos una cadena de valor con inserción internacional. Todos los eslabones queremos que de la cadena de maíz que empiecen a mirar el mundo como su mercado y no solamente nuestro mercado argentino. De esa manera vamos a lograr dos efectos. Primero, que el mercado argentino mejore, que cada argentino tenga sobre su mesa la mejor carne aviar, la mejor carne porcina y vacuna al mejor precio posible, la mejor nafta con bioetanol al mejor precio posible y el mejor maíz también para alimentación interna. Pero para eso tenemos todos que mirar el mercado internacional. Hoy el mercado internacional nos está llamando, nos está pidiendo que Argentina crezca más. Y es el primer año que entre Argentina y Brasil vamos a ser el primer proveedor del maíz del mundo, superando en la sumatoria a Estados Unidos. Estados Unidos está pasando una situación delicada, con un clima adverso y con una guerra comercial con China que probablemente no culmine ni siquiera el próximo año. Frente a ese escenario de caos internacional, el mundo necesita maíz, necesita sus productos derivados del maíz. Y qué mejor que la Argentina pueda consolidar ese despegue. Pero la pregunta es, ¿por qué siento que todo este ideal que me estás diciendo no lo estaríamos viendo los productores maiceros? Yo creo que lo estamos viendo hoy por hoy cuando vemos el valor del maíz, cuando vemos los costos de implantación del maíz y cuando vemos la cantidad de mercados que tenemos. Si hoy pensás lo que se paga el maíz en Estados Unidos y lo que hoy se está pagando al día de la fecha, hoy al día en Argentina, el productor argentino está llevando entre 15 y 20 dólares más por tonelada vendida al exportador. Y estamos teniendo más mercados que Estados Unidos en este momento. Ahora, este resultado positivo de corto plazo no nos tiene que dejar tranquilos, sino que tenemos que pensar cómo consolidarlo para el futuro y este es el debate del Congreso. ¿Qué es lo que le falta entonces a la Argentina para poder precisamente agregar más valor? A mí me parece que le faltan tres cosas. Primero, un compromiso de todos los políticos que no va a haber más restricciones a la exportación por los próximos 5 a 10 años. Eso va a generar muchos resultados positivos para que el productor se sienta cómodo, tranquilo, la industria también invierta, haya más innovación. Segundo, confirmar que va a haber una política como la actual de aprobaciones biotecnológicas en los próximos años en maíz y de edición génica también. Esto es muy importante porque entonces va a haber más inversiones y el productor va a adoptar más tecnología para tener más rendimiento y más calidad. Y el tercero, que en diciembre del 2020 finalicen los derechos de exportación para el maíz, que es el decreto presidencial que está vigente. Y que hoy tenemos 4 dólares por peso exportado. 4 pesos por dólar exportado. 4 pesos por dólar exportado, aproximadamente entre un 8 y un 10% de acuerdo al tipo de cambio de derecho de exportación sobre el precio FOB final. Esto está fijado para el diciembre del 2020 y el compromiso es eliminarlo. En caso que hubiera una revisión por una necesidad fiscal o lo que fuera, no hay que convocar a último momento, tomar medidas de último momento. Es importante convocarnos desde ahora, desde mayo del 2019, para debatir estos temas y ver qué necesita la Argentina para el futuro. Por eso que la cadena hoy está mucho más abierta y me parece que los políticos deberían aprovechar nuestra apertura. Con esos 3 puntos despega el maíz. Con esos 3 puntos se consolida el despegue de maíz para que Argentina sea el gran jugador mundial.